La receta de hoy van a ser unos macarrones al horno. Estos macarrones llevarán atún y bonito. Acompañaremos los macarrones con 4 quesos diferentes. Todo esto gratinado al horno, pues nos daremos cuenta de que es una receta buenísima. Nos van a quedar unos macarrones muy buenos. Aprovecho para deciros que os unáis al canal, que os suscribáis, le deis a la campanita y nos sigáis. Dejar el comentario que queráis y yo os lo contestaré. Os animo a que comentéis si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacer o tal. Bueno, y sin más, vamos a la intro. Lo primero que necesitaremos son macarrones. Aquí tenemos unos macarrones. Luego necesitaremos queso de oveja, queso de cabra, queso curado y mozzarella. Atún y bonito. Tomate natural, yo es casero, como ya sabéis. Aceite de oliva virgen extra. Cebolla. Ajos. Albahaca. Orégano. Sal, como no podía ser de otra manera. Pimienta negra recién molida. Y pimentón de la Vera, dulce en este momento. Bueno, vamos a picar ya todos los ingredientes. Empezaremos con la cebolla y le iremos picando poco a poco. La haremos fina, unos cortes finos, para incorporarla a la salsa. Cortarla vosotros como queráis, yo la corto fina. Bueno, tampoco muy fina, pero bueno, más o menos fina, sí. Que se note un poco. La cebolla luego queda muy buena si se nota, por lo menos a nosotros nos gusta así. Vamos cortando la cebolla y la reservaremos. Será lo primero que tengamos que sofreír y pocharla que quede muy buena y muy caramelizada. La reservamos y vamos con los dientes de ajo. Los trocearemos. Como tenemos que meterlos al horno, tampoco lo haremos muy fino, para que no se nos quemen. Como irán al sofrito y luego al horno, pues vamos a picarlos a trocitos, pero un poco grandecitos. Vamos a reservarlos también. Y ahora vamos a rallar los quesos. Vamos a rallar el queso curado que tenemos, lo rallaremos para el gratinado. Un queso curado y el queso de oveja también, lo vamos a rallar. Son los 2 quesos que van a ir rallados. Vamos rallándolos y lo guardaremos para a última hora ponerlos al gratinador. Vamos a echar mantequilla en una bandeja que hemos preparado y vamos a poner en el fondo unos trocitos pequeños para que se queden en el fondo y haga una capa muy buena de aceite, y lo demás irá encima. La mantequilla en la bandeja yo la suelo poner siempre una poquita solo. Encima de la mantequilla vamos a poner albahaca, que la vaya dando ese gusto a la mantequilla, por eso se la ponemos encima.
poquito de albahaca, solo encima de cada trozo de mantequilla que hemos echado. Y orégano, también pondremos orégano. Vamos a preparar una perola y vamos a echar un poco de aceite de oliva. Pondremos el aceite de oliva en la perola y vamos a echar primero el ajo para que le dé sabor al aceite. Poco tiempo para que no se nos queme. Echaremos un poco de ajo y ahora lo tenemos a un fuego altico para que no se cuezca el ajo, que se fría un poco, pero enseguida lo bajaremos luego. Vamos dándole vuelta, que no se nos queme. Y ahora echamos la cebolla. Vamos a echar la cebolla y la vamos a sofreír. Muy bien. Que caramelice bien en el aceite. Le damos unas vueltas. Y ahora el fuego lo tenemos a medio. Medio del 1 al 10, pues al 6 o al 5 o por ahí. Al 6, me parece que lo tengo yo ahora. Voy a echar un poco más de aceite encima. Y vamos a dejarla sin dejar de dar vueltas un poco y la dejamos. Ahora vamos a preparar otra olla donde vamos a cocer los macarrones, que la tengo ahí puesta ya. Tengo las dos, la de, como veis, la del sofrito y la que vamos a echar los macarrones cuando empiece a hervir. De momento la tenemos ahí para que hierva, para que se caliente el agua y se ponga a hervir. Veis ya la cebolla como está bastante pochada y vamos a echar el tomate. Ya no la queremos más, no se nos vaya a quemar. Y vamos a echar el tomate. Yo he echado más o menos 1 kilo de tomate casero, natural. Vamos a echarle su sal por encima. Y un poco de pimienta. Pimienta negra. Echaremos encima del tomate la pimienta negra, que le dé alegría al tomate. Un poco de albahaca por encima también del tomate, que le dé también su sabor. Y ahora echaremos un poco de orégano también. Echamos el orégano y entre la pimienta, el orégano y la albahaca, el tomate coge un sabor muy bueno. Y ahora ya que se vaya friendo poco a poco con la cebolla y el ajo. Este va a ser nuestro sofrito. Vamos a menearlo ya todo, vamos a darle unas vueltas que se integre todo. Como este tomate es casero, salen trozos que lo partimos, nosotros lo echamos partido a trozos. Entonces ahora lo que hago es chafarlo un poco. Bueno, ya nos empieza a hervir. Ya vemos que el agua ya va a empezar a hervir en cualquier momento, ya está empezando. Entonces vamos a echar la sal. Vamos a echarle 2 puñados buenos de sal. Y ya echamos los macarrones. Ahora tengo el agua a tope de fuerza. Al principio que tenga mucha fuerza, cuando empieza a hervir, y luego ya la bajaremos. Pero de momento, para que siga hirviendo el fuego a tope. Damos unas vueltas para que no se nos pegue al principio y ya los dejaremos. Bajaremos el fuego y los dejaremos. Ahí tenemos el sofrito, como va. Ya va cogiendo, ha perdido ya casi el agua, el tomate. Ahí lo tenéis. Despacio, haciéndose despacio. Y ya está, los macarrones los tenemos cocidos ya. Y vamos a colarlos en una perola con un colador y los reservaremos. Quitamos todo el agua y los colaremos. Se pueden pasar por agua fría si vais a tardar bastante en echarlos. Nosotros lo echaremos en la bandeja, pero bueno, si lo hacemos enseguida no cal pasarlos por agua fría, si no, se pasan por agua fría para quitarles
que cuezcan. Bueno, la salsa ya va, bueno, ya está en su punto. La tenemos ya en su punto la salsa. Y ahora preparamos en la bandeja que habíamos preparado la mantequilla. Nos vamos a disponer a echar los macarrones. Echaremos ahora los macarrones en la bandeja. ¿Lo veis? Echamos los macarrones, debajo se queda de momento la mantequilla. Luego se mezclará porque moveremos todo, pero de momento la mantequilla va debajo y como aún no están calientes los macarrones, se irá deshaciendo poco a poco. Vamos a echar el atún, vamos a echarlo por toda la bandeja, que cubra por toda la bandeja igual, y lo vamos a ir repartiendo. El atún y el bonito, las dos cosas. Ahora estamos echando el atún y el bonito también. Todo mezclado. Un poco de aceite que queda, lo mismo lo echaremos. Aceite de su lata, de la lata que venía. Un poquito solo también le da buen sabor. Y ahora echaremos ya el bonito. Todo bien echado. Iremos echándolo, repartiéndolo. Buena bandeja. Esto le da muy buen sabor al macarrón. A mí es como más me gustan. Con chorizo también me gustan, pero así son como más. Vamos a echar toda la salsa, que ya la tenemos terminada. La vamos a echar encima de los macarrones. Fijaros qué salsa, cómo ha quedado, de buena, de espesa. Y vamos a mezclar todo para que todo se vaya acoplando al sabor. Los macarrones tienen que quedarse muy bien untados con el tomate. Ahí los tenemos, todo ya bien mezclado, como lo veis. Atún, los macarrones, el sofrito, todo junto, todo mezclado. Y ahora vamos a echar unos trocitos de queso de cabra. Echar el que queráis, sabéis que es un poco fuerte el queso de cabra, a nosotros nos gusta mucho, pues nosotros le echamos así. Y ahora echaremos el queso del mozzarella. Vamos a echar el queso mozzarella, también unos pegotes por encima. O sea que los trozos son de queso de cabra y de queso mozzarella. Así me queda, todo por encima del macarrón también. Y ahora vamos a echar el queso curado que teníamos, que habíamos rallado, lo vamos a echar, lo que este es el que gratinará por encima. El queso curado y el queso de oveja, que los dos acordaros que habíamos rallado, queso de las dos maneras, pues todo lo vamos a echar por encima. Y quedará todos los macarrones todo bien cubierto. Ahí lo tenéis, todo bien cubierto. Y ahora vamos a echar un poquito de pimienta por encima del queso, que le da alegría también al queso. Una poca de pimienta. Y los polvoreamos, como no, con albahaca. Echamos un poco de albahaca por encima también. Y orégano, un poco de orégano también. Albahaca y orégano. Otras veces le echo un poco de aceite por encima, pero esta vez yo creo que lleva mucha salsa y no le voy a echar aceite. Pero también quedaría bien echarle un poco de aceite en crudo por encima. Ahora estamos echando el orégano. Fijaros cómo ha quedado, todo bien, que le dé un buen sabor. El orégano le da muy buen sabor y la albahaca. Como os decía, se podía echar un poco de aceite por encima en crudo, pero bueno, esta vez no le voy a echar. Otra vez sí que le echo por encima una chorrada por encima. Ahí lo tenemos, preparados para ir al horno, que lo voy a echar, no lo tengo precalentado ni nada, lo voy a meter de momento en la parte de abajo y lo pondré a 170, 180, para que se hagan también por abajo, que toda la salsa se vaya haciendo, y luego ya lo pondremos a gratinar por arriba. Ya tenemos el plato aquí preparado para recibir a los macarrones, que van a estar enseguida, porque los macarrones son 20-25 minutos, y aquí los tenemos. Ya los tenemos terminados. Mirad cómo han quedado, todos tostadicos. A nosotros nos gusta por arriba muy tostados. Vosotros, si no os gusta tanto, pues dejarlo menos. Pero a nosotros nos gusta así, que estén por arriba, que quede todo bien tostado. Fijaros qué pinta tienen, qué buenos.
el orégano, la albahaca, toda la capa que ha hecho arriba. Y ahora vamos a emplatar una ración. Vamos a emplatar para que veáis, fijaros cómo queda, parece una lasaña. Claro, con cuatro quesos y el tomate que lleva y el atún y el bonito, pues fijaros cómo están los macarrones. Y vamos a echar una ración, ¿lo veis? Fijaros cómo están por arriba, no se rompe ni la capa que lleva. Echamos un poco menos sin tostar también. Así, muy bien. Qué pinta tienen, qué buenos que están. Esto, pasta italiana. A nuestra manera, pero pasta italiana. Vale, pues aquí tenemos la ración. Y bueno, yo creo que os gustará. Los macarrones en una casa gusta a todo el mundo. A los chicos, a todos. A mí me gustan mucho. Y casi todas las semanas pues suelo hacer. Casi siempre al horno, que es como más me gustan. A mí al horno. Tienen que pasar por el horno y ya los tenéis. Fíjate qué pintas tienen. Buenísimos. Están buenísimos. Pues nada, espero que os haya gustado la receta. Que la hagáis porque los macarrones es una comida que se hace en las casas siempre, ¿no? Entonces, hacer esta receta que os gustará. Con bonito y atún y los quesos. Y bueno, si queréis decirme qué os ha parecido la receta, si la habéis hecho, cómo os ha quedado, suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y si queréis seguirnos por las redes sociales. Poned lo que queráis, preguntarme lo que queráis y yo os lo contestaré. Ahora pronto os pondré otro vídeo y nos vemos. Os dejo ahora con toda la receta para que la podáis apuntar. Y abajo en el cajetín también la tendréis.